Un cordial saludo, familia nómada. Esperamos que se encuentren muy bien. Hoy tenemos una sesión más de nuestro espacio de historias de vida. Es un espacio inédito en nuestro proyecto de educación popular. Hoy tenemos una invitada muy especial que debuta como panelista en nuestro proyecto, que va a ser parte de nuestros procesos de investigación y que hoy quiere contarnos algo de su historia de vida, de su historia académica, de su pensamiento político. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, cuéntanos tu nombre, tu apellido. Mi nombre es Amanda Urdaneta. Yo soy de Venezuela. Sí, ese apellido me encanta porque tuvimos un presidente llamado Roberto Urdaneta, que fue el encargado de Laureano Gómez Castro para el periodo 1950-1953, y en la época de la extraoficialmente Gran Colombia también tuvimos a Rafael Urdaneta, que era la mano derecha de Simón Bolívar, que ese tema lo trataremos al final del video, porque son personajes históricos muy interesantes para analizar. Cuéntame un poco de ti, en este momento, ¿qué carrera estás estudiando? Yo estoy estudiando artes plásticas, maestro en artes plásticas. Excelente. ¿Y cómo es el tema de la matrícula por ser extranjera aquí en Colombia? Sí, por ser extranjera, automáticamente a todos los extranjeros, incluyendo a los venezolanos, se les cobra 6 salarios mínimos. Entonces, sí, automáticamente al principio de semestre siempre me llega una matrícula de aproximadamente 5.450.000. ¿Sabes algo? Esta universidad se supone que es para apoyar a las personas con menos recursos económicos, sin importar su nación, su etnia. Entonces, yo sinceramente pienso que se puede dar una pelea jurídica, en tanto que no es lo mismo un extranjero de Alemania o de Finlandia o de Ecuador o de Venezuela. O sea, yo creo que no se debería cobrar por extranjería, sino por la condición socioeconómica de la persona. Y eso es un asunto que se puede pelear con el nuevo gobierno de Gustavo Petro, porque por primera vez en nuestra historia un presidente electo convoca a un sindicato como FECODE, que es el sindicato de la educación en Colombia, para que haga parte del empalme. Entonces, desde la Universidad Nómada te vamos a apoyar para que en el próximo semestre tengas un cobro de matrícula más acorde con tu situación socioeconómica, porque entonces ahí la Universidad de Antioquia estaría demostrando que no le importa tanto la situación socioeconómica de la persona, sino que importa más algo tan discutible como la nación. Porque ahorita vamos a hablar de esos temas de nación, de identidad, pero antes quiero que me cuentes un poco cómo era tu vida en Venezuela, por qué decidiste venirte para Colombia. Bueno, mi vida en Venezuela, yo vivía en Caracas, que es la capital, y bueno, pues desde que yo nací estuvo el gobierno de Chávez. Yo nací en el 1998, el primer año que Chávez entró al poder, y crecí con eso como realidad. Siempre con este poder entre la oposición y el chavismo, y ya empezando a ver pues cómo a lo largo de los años el gobierno se volvía aún más autócrata. Entonces nos quitaban muchas libertades, mucha censura. Yo me acuerdo cuando quitaron el primer canal de televisión por censura, y eso fue algo muy grande en el país que detonó muchas protestas. Me acuerdo de todas las protestas grandes del 2017, atendí muchas, y pues me vine a Colombia después de vivir unos años en los Estados Unidos, viendo que pues ahí no podíamos seguir viviendo y teníamos la opción de ir a Venezuela otra vez o ir a Colombia, y por la situación pues decidimos venirnos a Colombia. Excelente. Quiero que profundicemos un poco el tema de Chávez, de su heredero Nicolás Maduro,
y de ese referente histórico que toman con Simón Bolívar. Quiero que me hables de tu opinión política sobre esos temas, esos personajes. Claro que sí. Bueno, Chávez, desde que yo nací, por lo menos en mi casa y en mis entornos, ha sido negativo. O sea, se ha visto que ha hecho más mal que bien. Igual yo admito y reconozco que Chávez hizo muchas cosas buenas para los ciudadanos, pero en general yo también opino que es gracias a Chávez que Venezuela está como está hoy en día. Maduro fue alguien que Chávez dijo que entrara al poder y entró al poder a pesar de que el pueblo no lo escogiera. Y ha sido una persona que también ha mantenido ese mismo poder autócrata, que ha lastimado mucho a la población, nos ha abandonado, y junto a Diosdado, que ha sido pues su mano derecha, también la de Chávez por muchos años, pues ellos se han mantenido en control total de Venezuela. Se han también apoderado de la imagen de Simón Bolívar. Chávez estaba obsesionado con Simón Bolívar y él decía que también iba a ser el libertador, que era la reencarnación de Simón Bolívar básicamente. Y hoy en día sigue siendo así. Maduro mantiene unas imágenes simbólicas de Chávez y de Simón Bolívar y las hace como parte de su grupo, ¿no? Entonces, algo que yo le estaba mostrando a Wilmer anteriormente es una imagen que tomé en una notaría, y esto es algo que pasa en casi que todos los establecimientos públicos en Venezuela, que es que por obligación tienen que tener la fotografía o imagen de Maduro, Chávez y Simón Bolívar. Y bueno, pues sí. De hecho, quiero que me envíes esa imagen al WhatsApp para ponerla de miniatura en uno de los videos que vamos a hacer en la clase de pensamiento crítico y nuevas tecnologías el viernes. Y yo también quiero que me hables de Estados Unidos, porque cuando se habla de la hiperinflación en Venezuela, algunos chavistas le echan la culpa a Estados Unidos, dicen que es culpa de las sanciones de Estados Unidos, pero las sanciones fuertes no llegaron cuando estaba Chávez, sino cuando estaba Maduro en el 2017. En esa época fue cuando llegaron las sanciones más fuertes de Estados Unidos. Entonces, también Gustavo Petro, que en este momento es el presidente electo de Colombia, él dice que Venezuela incurrió en la enfermedad holandesa, que es no diversificar la economía, depender mucho del petróleo, abandonar la agricultura, y al depender del petróleo, pues así queda más supeditado a una sanción económica de Estados Unidos y de la OTAN, de los países que también cuestionan el régimen de Nicolás Maduro y en su momento el régimen de Chávez. Entonces, ¿tú qué piensas? ¿Qué tanto tiene que ver Estados Unidos en la hiperinflación venezolana? Bueno, o sea, yo creo que Venezuela ha tenido varias fallas. Lo del petróleo es cierto también hasta cierto punto, ¿no? O sea, todo lo que está ocurriendo acá no es gracias a eso, pero tiene mucho que ver, sí. Que Venezuela únicamente se dedicó al tema del petróleo y a nada más cuando pues tenía otras oportunidades, ¿no? Con el bloqueo de los Estados Unidos y con los otros bloqueos, la verdad es que yo pienso que sí tiene un poco que ver, pero que es simplemente natural, o sea, no se puede esperar nada más, porque así es como funciona ese juego de ajedrez que juegan los países, los poderes mundiales, no. Especialmente después de que el último término de Chávez, él a lo que se dedicó fue a construir como toda esta narrativa antiimperialista, haciéndole guerra directa pues a los Estados Unidos. Entonces, culpar a los Estados Unidos por lo que está pasando en Venezuela creo que es un daño, porque se le está quitando responsabilidad a los que tienen Venezuela en este estado. Perfecto. Y también, ¿qué piensas tú de lo que sostiene el régimen de Nicolás Maduro? Porque hay chavistas que lo defienden con todo, que siguen viviendo en Venezuela. ¿Por qué están tan contentos allá esos chavistas y por qué no se van para otros países?
a diferencia de los que, como tú, pues quisieron buscar oportunidades en otros países? Bueno, en Venezuela se recibe la caja CLAP, que es una caja que contiene alimentos y cosas como, sí, alimentos principalmente, que todos los ciudadanos reciben una vez al mes. Entonces, la razón por la que yo he oído a personas decir que el gobierno sigue dándoles, que sigue siendo positivo para ellos, es porque siguen recibiendo pues esas cajas que todos reciben. Y es algo, sí, o sea, es algo que están dando bien, pero comparado a todo lo que han quitado, algo que también estaba comentando es que Caracas es la capital y Caracas puede estar bien, pero el resto del país está muy mal. O sea, hay lugares en donde no ha llegado el agua por un mes, donde se sigue yendo la luz todos los días. Y no son lugares que antes también estaban abandonados. Maracaibo era una ciudad casi que principal, digamos, como Medellín acá en Colombia. Y está viviendo lo mismo que los otros lugares. El único lugar que se sostiene más o menos es Caracas, porque ahí están todos los de poder. Entonces, las personas que también dicen apoyar a Nicolás Maduro en este momento por los pocos beneficios que reciben en comparación a todo lo que les han quitado, pues es duro. Perfecto. También hay un tema que se ha trabajado en los medios, que es el concepto de venezolanofobia, que ha habido denuncias en países como Perú, en Bogotá, Colombia. También se ha visto de pronto un poco en países en donde llegan inmigrantes venezolanos y se les trata mal. Aquí, por ejemplo, en Colombia, pues no ha sido de pronto tan fuerte, pero también hay comentarios que son estereotipos. Por ejemplo, cuando tú me contabas lo que te pasó en Bogotá, los comentarios que te hacían, yo quiero que nos cuentes si tú has padecido algo de venezolanofobia, sea en Estados Unidos, en Bogotá o en Medellín. El único lugar en donde realmente lo he sentido fue en Bogotá, en el colegio. Yo terminé el último año de bachillerato en Bogotá y en ese último año pues sí hicieron varios comentarios fuertes burlándose del hecho de que soy venezolana. Ya fuera de eso, pues uno sí escucha comentarios no tan agresivos, más como que, que no tenemos trabajo por los venezolanos y ese tipo de cosas, pero nada tan grave como ha sucedido en otros lugares definitivamente, o a mí personalmente, porque bueno, yo soy una persona, pero también hay otras personas que seguramente sí han sufrido otros ataques. Eso es algo que siempre pasa, me doy cuenta, que yo también tengo esa conciencia de que cuando un país empieza a recibir mucha migración, hay personas que se van a molestar. Sí, es algo bastante complejo y también quiero preguntarte por un tema que es del enfoque de género, porque no solamente puede darse venezolanofobia, sino que aparte de esa venezolanofobia puede darse, por ejemplo, acoso sexual callejero, propuestas de comercio sexual, comentarios que son machistas. Entonces yo quiero que nos cuentes si en Estados Unidos, en Bogotá o acá en Medellín te han dicho comentarios machistas o misóginos por ser mujer o por ser venezolana. Sí, pues muchos de los comentarios que me decían en el colegio, en bachillerato, ese año que estudié en bachillerato en Bogotá, fueron por la línea de al lado de mi casa venden venezolanas a 3.000, ¿a cuánto te compro a ti? Como por una línea bastante sexual, ¿no? Como si yo fuera prostituta por ser venezolana. Entonces sí, eso cuando yo recibí ataques por ser venezolana en el colegio, siempre apuntaban a eso. En general, pues por ser mujer, sí, tanto en Colombia como en Venezuela, usualmente pasa que uno recibe acoso sexual en la calle, es casi que normal, por decirlo así, lastimosamente. En los Estados Unidos realmente no lo viven.
Entonces, hablando de lo que viviste en Venezuela, de lo que viviste en Bogotá y en Medellín, ¿cuáles hombres, porque usualmente son los hombres los que acosan sexualmente, o no sé si te haya acosado una mujer, pero usualmente los que acosan son hombres, y no es por prejuicio contra los hombres, sino porque los hechos hablan por sí solos. Las denuncias casi siempre son de acoso de hombres a mujeres. Entonces, ¿en dónde te has encontrado más escenarios de acoso sexual o de propuestas indecentes, entre comillas, y ese tipo de violencia sexual de género? Bueno, al final estos países de Colombia y Venezuela pues prácticamente son hermanos, no, nuestra población es muy similar, es bastante similar, casi que tenemos Muchísimo. la misma cultura. Entonces, yo no podría decir que en Colombia me pasó más que en Venezuela o que en Venezuela me ha pasado más que en Colombia. En ambos lugares me ha pasado demasiado, más de lo que debería pasar. Qué bueno eso, porque ayer hablábamos con la profesora Astrid de ese tema, del tema de la Gran Colombia, cuando estábamos integrados Venezuela, Panamá, Bolivia, Perú y Colombia, 5 repúblicas, una sola nación. Y si miramos los acentos venezolanos no son muy lejanos de los acentos caribeños de Colombia. Y por ejemplo, si hablamos de acentos, el acento del pastuso se parece más al acento del ecuatoriano y el acento de ustedes más al acento del costeño colombiano. Así es. Entonces, somos países hermanos y realmente el invento de país, como dicen en la película Martin H., es complejo, y la patria, dicen ahí que es un invento de tarados mentales, porque hay gente que mata por la patria y la patria no existe, es un invento político, histórico. Y realmente, como dice Edgar Morán, desde el pensamiento complejo, somos ciudadanías del mundo, sin importar el idioma que hablemos, la religión en la que creamos, la ideología política, el género, la clase social y lo demás. Entonces, quiero preguntarte también por un tema que es bastante interesante, y es el asunto de los medios de comunicación. Tú seguramente has visto aquí RCN. Entonces, RCN, pues, es de un grupo empresarial que es de los más ricos de Colombia, Ardila Lule. El diario El Tiempo es de la familia de Juan Manuel Santos. Entonces, estos medios han hablado de la situación de Venezuela y han contado cosas que son verdad, pero ocultan temas como la sanción de Estados Unidos, que la sanción existe, más allá de las implicaciones que tenga. Y en Venezuela también, así sea por YouTube, pero hemos visto Telesur. Y Telesur es como el RCN, pero de Venezuela. ¿Tú qué piensas de estos medios de comunicación? ¿Tú notas parcialidad, fanatismo en estos medios por igual, o notas que tienen algo de crítica con los gobiernos, RCN, Telesur? Bueno, yo sí creo que todos los medios se inclinan siempre hacia un lado. Y pienso que es muy difícil ver solamente un medio y poder entender la historia completa, la situación completa, porque siempre se cuenta así, yendo para un lado o para el otro. En Venezuela pasa igual. Los canales públicos siempre van a ser pro gobierno, anti oposición, y los privados, porque pues ya los que eran públicos, que eran con la oposición, pues dejaron de existir. Los privados también siempre cuentan una historia que se va muy para un lado. Entonces, con esto de los canales, he visto poco. Yo mis noticias usualmente las consigo en las redes sociales, pero sí sé que definitivamente hay un bias, o sea que sí se inclinan mucho a hablar mal de ciertos personajes, ciertas personas, por querer mantener a los mismos en poder. Excelente reflexión. Hay una pregunta inevitable, porque acá en Colombia tuvimos el régimen de Álvaro Uribe Vélez, que en carne propia duró entre 2002 y 2010. Y Álvaro Uribe tuvo un terrorismo de Estado que se llamó falsos positivos, que lo llaman así para engañar a la gente con el eufemismo, pero realmente son ejecuciones extrajudiciales o terrorismo de Estado, en donde asesinaron a 6.402 inocentes y los presentaron como guerrilleros, hasta les pusieron las botas al revés. Entonces esa fue la mayor mancha del uribismo. Ni siquiera Duque con su mal gobierno ni Santos lograron igualar ese terrorismo de Estado.
Y nosotros, como no vivimos en Venezuela, dependemos de los medios, tanto de los chavistas como de los antichavistas, de los uribistas como de los antiuribistas. Tú que eres de Venezuela, que viviste en Venezuela, que tienes familia en Venezuela, ¿qué tanto terrorismo de Estado ha habido en términos de matar líderes sociales o de falsos positivos? O sea, ¿tú qué lectura tienes al respecto? Bueno, hay mucha tortura a líderes sociales. Yo también tomé una foto cuando estaba en Caracas de El Centro, en donde tienen encarcelados a todos los pues, líderes sociales, las personas de la oposición que han atrapado, ¿no? Y pasa mucha tortura, sí, también pasa mucho que los meten a la cárcel, no la cárcel específicamente de líderes, sino otras cárceles, también hay muchos asesinatos, pero es diferente que acá, yo he notado, por lo menos cuando estábamos haciendo las protestas, las marchas, salían con nosotros los líderes que encabezaban la oposición. Y yo me acuerdo de una conversación que tuve con una persona de acá diciendo que eso nunca podría pasar acá porque corren un riesgo saliendo así a la calle. Entonces yo sí creo que acá está más agudizado eso. Sí, no, y además que Uribe era amigo de Chávez, pero cuando invadieron Ecuador para matar al guerrillero Raúl Reyes, también para matar a unos civiles, en ese momento se dañan las relaciones entre Uribe y Chávez, pero incluso Uribe publica una autobiografía que se llama No hay causa perdida del año 2012, que esa la vamos a analizar, y en esa autobiografía él monta una foto con Hugo Chávez, y en la autobiografía de Petro no monta foto con Chávez, y Chávez conoció a Petro en los 90s, entonces, o sea, Petro nunca ha sido amigo de Chávez, pero acá han tratado de meternos miedo con el cuentico de, ay, nos vamos a volver como Venezuela, cuando en términos de terrorismo de Estado, acá ha habido 6.402 falsos positivos solo en el gobierno de Uribe en carne propia, no de sus títeres. Entonces mira que ese mito de nos vamos a volver como Venezuela montó a Uribe, sobre todo pues en cuerpo de Juan Manuel Santos. Luego Santos lo traiciona un poquito con el proceso de paz, monta a Duque, casi monta a Zuluaga, casi monta a Rodolfo Hernández. ¿Tú qué piensas de ese mito de, ay, nos vamos a volver como Venezuela? ¿A ti no te parece que es como algo venezolanofóbico también? Sí, yo la verdad entiendo también, o sea, es que creo que algo que pasa mucho con todos, o sea, ya sea de un lado o del otro, es que empiezas a pensar que algo salió mal, de, ¿cómo lo explico? Es que es algo que es un poquito complejo de explicar, pero lo que quiero decir es que una persona que es capaz de ser dictador puede estar de ambos lados, puede estar de la derecha o de la izquierda. Es para mí algo también normal que las personas digan eso, como que nos vamos a volver como Venezuela porque se está eligiendo a alguien que es de izquierda. Y se piensa entonces que como es de izquierda, tiene la posibilidad de volverse un dictador o de llevar a la pobreza a la población. Entonces yo lo veo como algo también natural, pero estoy en desacuerdo de que por pensar eso se evite el cambio, un cambio positivo, porque yo sí creo que el cambio positivo es posible y que se escojan personas como Álvaro Uribe, que también es como Trump, o sea, Donald Trump es conservador, es de derecha, pero, o sea, tú ves lo que él hizo, cómo se negó, o sea, él se resistió a salir del poder, y es igual a Chávez, o sea, Donald Trump fue un Chávez. Entonces, yo entiendo a la gente que se asusta de un lado y del otro, y creo que pasa por igual, pero no siento que siempre sea cierto que un gobernador, un presidente, candidato, diga que va a hacer algunas cosas que sean de izquierda, que significa que sea automáticamente autócrata, malo, castrochavista. Castrochavista. Hablando de castrochavistas, ¿tú qué piensas de Juan Guaidó? ¿Qué intereses representa? ¿Es un títere de Estados Unidos? ¿O alguna vez tú creíste que podría ser presidente legítimo el autonombrado Juan Guaidó?
Sí, en algún momento sí lo pensé, en algún momento sí se apoyó mucho a Juan Guaidó. Claro, era como un símbolo de esperanza, como de que quizás las cosas van a cambiar y él es la persona que nos puede llevar al cambio, pues muchos países dijeron que lo reconocían. Entonces sí fue un símbolo de esperanza para muchos venezolanos. Hoy en día la verdad es que mucha decepción, muchos opinan que él no ha hecho nada valioso y que parece ser que ha robado dinero. Entonces es muy decepcionante, sí. Es decepcionante porque también en Venezuela en este momento no hay una oposición como que uno también quiera apoyar del todo, entonces se ve en un limbo porque definitivamente no quieres apoyar al régimen de Nicolás Maduro, pero la oposición también decepciona, entonces es como que es difícil. Bueno, qué rico haber compartido este espacio contigo. Me gustaría mucho que hagamos una segunda parte el viernes en la clase de pensamiento crítico. Quiero que le des un mensaje de despedida a la familia Nómada. Chao familia Nómada, nos vemos. Muchas gracias por compartir con nosotros, Amanda Urdaneta. Ha sido un placer compartir contigo. Le recordamos a la gente que buscamos una sociedad más democrática en lo político, más incluyente en lo social, más equitativa en lo económico y más sostenible en lo ambiental. Les hablaron Amanda Urdaneta y Wilmer Zuleta. Espero que les haya gustado el video, que miren la lista de reproducción, que se suscriban al canal, que activen las campanas de notificación y que ataquen cualquier dictadura, sea uribista, chavista, y que siempre reine la democracia. Un abrazo muy grande y hasta pronto.